Vamos a presentar a Rodrigo Javier Carezani, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires y del seminario Corpus Latinoamericano del siglo XIX en la maestría en Humanidades Digitales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha publicado los tomos Rubén Darío, Crónicas Viajeras en 2013, Traducir Poesía, Mapa Rítmico, Partitura y Plataforma Flotante en 2014, Rubén Darío, Crónicas de Arte Argentino 2016, Bibliografía de Rubén Darío en La Nación de Buenos Aires 1889-1916, eso lo hizo en 2017, José Martí, Nuestra América 2019 y Escenas de Traducción en las Literaturas de América Latina en 2023. Es asesor del proyecto Obras Completas de José Martí en el Centro de Estudios Martianos de La Habana. Desde 2016 coordina en la UTREF el archivo Rubén Darío ordenado y centralizado y codirige junto a Daniel Link las obras completas del escritor nicaragüense. Para hoy nos preparó Archivo Desecho y más adelante va a presentar las obras completas de Rubén Darío, 3 volúmenes para una colección. Bueno, adelante. Muchas gracias por la presentación. Originalmente este espacio estaba pensado como una intervención tripartita y bueno, no es que yo quiera acaparar como un prime time del Congreso, sino es que las dos colegas que iban a acompañar este espacio no pudieron venir, entonces, pero van a estar presentes en espíritu en lo que voy a decir. Así que, bueno, comienzo con, primero voy a una ponencia y después charlamos un poco de la obra completa de Darío, de un proyecto de archivo digital. Entonces la ponencia se llama Archivo Desecho. Llevado al plano de los estudios literarios, el giro digital produjo una ampliación drástica de los objetos que ingresan al terreno de lo legible. La era de la reproductibilidad digital desató una multiplicación de materiales de archivo que parece haber transformado la investigación en una tarea no tanto de pesquisa, pues todo parece estar ya disponible a la distancia de un clic, sino principalmente de etiquetado, es decir, de selección, clasificación, jerarquización e hipervinculación. A propósito de nuestra actualidad, Rem Koolhaas escribe que el producto más conspicuo de la posmodernidad no es la arquitectura moderna, sino el espacio chatarra, al que define como un territorio de visión disminuida, de expectativas limitadas, de seriedad reducida. El espacio chatarra elude las distinciones y sabotea la determinación en la medida en que cambia el modelo jerárquico por la acumulación, reemplaza la composición por la lógica del añadido. El espacio chatarra configura y desfigura, para Koolhaas, un confuso imperio de lo borroso que funde lo alto y lo bajo, lo público y lo privado, lo recto y lo torcido, lo saciado y lo famélico, para ofrecer un mosaico perfecto de lo desarticulado. Son palabras de Koolhaas. En la estela de esa línea de pensamiento, este trabajo se pregunta por la basura o los desechos en los archivos de escritores latinoamericanos de fines del siglo XIX y en particular por el detritus de las colecciones dedicadas a Rubén Darío. ¿Qué grado de permeabilidad muestran las colecciones darianas hacia materiales que suelen considerarse en el límite de lo archivable? Me refiero a manuscritos en borrador, cuadernos de trabajo, correcciones de pruebas, cartas, reseñas, fotografías, etc. ¿Qué materiales impuros o bastardos se mantienen todavía en los bordes del archivo del siglo XIX? El impulso general de esta presentación aspira a calibrar el impacto y las posibilidades a futuro que ofrecen los archivos basura, engrosados y engrosables de manera decisiva por el giro digital en la relectura del canon del modernismo latinoamericano. Para avanzar algo en el conocimiento de este problema, me gustaría traer a consideración un caso muy singular y ciertamente extremo en el universo de las colecciones darianas. Vengo a mostrarles hoy un hallazgo bastante anómalo para quienes trabajamos en el universo modernista y dariano en particular.
Esta es la historia de un descubrimiento y luego de un proyecto que se desencadenó a partir de él. El proyecto de investigación, catalogación, edición y distribución recién comienza. Esta es la primera vez que voy a presentar algún tipo de resultado, aunque ya hablé un poco de este caso en otra oportunidad. De modo que mi recorrido trae más perplejidades que certezas. En nuestras primeras jornadas de la red de archivos que ocurrieron aquí en la Biblioteca Nacional en el 2018, conocí a una colega de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, María Rosa Olivera Williams, que me comentó sobre una colección dariana comprada por esta universidad hace relativamente poco, en el 2008. Yo no le di demasiada importancia al asunto porque carpetitas con papeles darianos hay por todo el mundo, pero al año siguiente pude viajar a Indiana con una pequeña beca para darle una mirada al fondo. Y lo fundamental aquí es que eso que habían comprado no estaba ni descrito ni catalogado de ninguna manera. Cuando llegué al departamento de la Rare Books and Special Collections de Notre Dame, se me anticipó, y fue la inicial gran sorpresa, que la colección contaba con 20 cajas, además de unos 1000 libros a los que no me voy a referir hoy. Se me explicó que pero podemos charlar sobre esos libros si quieren, pero lo que me importan son las 20 cajas. Se me explicó que la primera caja contenía manuscritos, pero que las demás estaban sin otra etiqueta más que un número en una secuencia, y que no había ni orden ni jerarquía de los documentos en esa numeración. El primer dato cierto era el nombre maldito o mal dicho de la colección. Ahora les cuento por qué. La colección se llama The Alfonso Vigil Collection on Rubén Darío. Alfonso Vigil es un personaje algo turbio, hasta diría siniestro, pero relativamente fácil de identificar. Se trata de un librero anticuario nicaragüense de origen, graduado de Economía en Berkeley y dedicado al negocio del libro al menos desde 1984. Parece que se pagó la carrera de Economía trabajando como pasante en la Bancroft Library de Berkeley, y ahí vio, supongo que debe haber visto la beta de vender libros y colecciones. El portal de la Biblioteca de Notre Dame describe estos documentos con una grandilocuencia algo ridícula cuando dice que esta es la colección privada de materiales darianos más importantes del mundo, capaz de rivalizar con los fondos de la Biblioteca Nacional de Nicaragua. Cualquiera sabe que la Biblioteca Nacional de Nicaragua tiene una porción muy pequeña de documentos darianos. Por eso compararse con la Biblioteca Nacional de Nicaragua es un poco ridículo, ¿no? Pero más extraño resulta pensar que Vigil, que repito, no es un académico, es simplemente un vendedor de libros, podría haber, y cito, curado con un enorme esfuerzo durante 30 años esta colección. Eso parecía un poco sospechoso, ¿no? Como sea, una vez que estuve ahí, empecé a abrir las cajas, y aun cuando recuerdo las primeras impresiones, me cuesta narrar la experiencia. Fuera de la caja 1, que tiene unos pocos manuscritos, cartas, postales y poemas, y algunas fotografías importantes, las fotos que hay acá son bastante conocidas. El mérito es que son las copias originales de esas fotos. El grueso de la colección, de la caja 2 a la 17 aproximadamente, es una masa informe de papeles. El archivo como un espacio chatarra es, siguiendo otra vez a Koolhaas, y lo cito, aditivo, estratificado, ligero. No está articulado en partes distintas, sino subdividido, troceado en cuartos como una res, pedazos individuales escindidos de una condición universal. En las cajas se suceden e intercalan, sin transiciones, objetos tan heterogéneos que las nociones mismas de autoría y de colección, sin duda también la de archivo, quedan desfiguradas. Esta pulsión o anhelo de la colección hacia la condición de archivo lleva a Sandra Contreras al concepto de estado de latencia, que utiliza para pensar no tanto las cualidades de los objetos de una serie, su heterogeneidad
e indeterminación, sino, y cito a Sandra, la producción artística que permanece al margen de los circuitos establecidos, sean los del mainstream o los de pertenencia identitaria. En este mismo sentido, y tomo la referencia de un ensayo de Sandra, Ticio Escobar habla de la cualidad de latencia como una virtualidad aurática que requiere ser activada, un poder germinal de fuerzas creativas y deseantes que, dependiendo de factores que podrán darse o no, se activan en el ensamblaje de agentes, de situaciones y miradas, independientemente de un aval institucional, de la institucionalidad del arte hegemónico. La colección Vigil es un archivo latente y su chocante invisibilidad, digo invisibilidad porque recién lo empezamos a descubrir, aparece menos como un atributo del azar que como el efecto de su resistencia a la configuración. O sea, no lo vimos, no lo vemos, no lo hemos visto porque se resiste a la configuración. Sin embargo, ese cambio en la ratio archivística que con tanta lucidez Daniel Link localiza en el pasaje de los archivos analógicos muy fuertemente anclados al repositorio documental de una institución y a un sistema de clasificación, es decir, de nominación, a los archivos digitales, diseminados, proliferantes, rizomáticos, nos exime del archivo como narrativa maestra, nos saca de la continuidad del saber y de la limitación de las lecturas para dar lugar a un espacio en el que relampaguea lo que de Darío vive todavía y nos interpela. En cualquier caso, la colección Vigil no es solo la tierra prometida de la habitual joya perdida, del tesoro manuscrito lejano e inalcanzable, sino sobre todo el lugar de un nuevo protocolo heurístico, el del anarchivo Darío, que nos permite desmantelar el clásico para reabrirlo a la lectura. Las 20 cajas de la colección de Notre Dame reparten sus materiales en 125 carpetas. La primera caja, fácilmente asimilable al archivo ordenado desde criterios clásicos, incluye 19 carpetas, muchas de ellas con una pieza firmada por Darío, ya sea manuscrita o mecanuscrita, o una fotografía. Fuera de este primer bloque, las 16 cajas siguientes apelmazan una cantidad abrumadora, heterogénea e ingobernable de documentos. En las primeras 12 predominan los recortes de diarios del siglo XIX y del XX. Se mezclan en ellas artículos darianos de numerosos periódicos, en gran medida rioplatenses y del lapso 1893-1900, con piezas que van de la década de 1950 a principios de la de 1980. Y aquí, en este lapso, 1950-1980, hay casi cualquier extracto de prensa periódica que pueda contener el nombre de Darío, desde homenajes ínfimos, inauguraciones de monumentos, reseñas de libros, artículos de conocidos e ignotos académicos, pero sobre todo noticias relativas a los festejos por el centenario del nacimiento de Darío en 1967. Sin lugar a dudas, el aniversario del 67 es el episodio que más volumen ocupa en estas primeras cajas de recortes. Salpicados aquí y allá aparecen también varios documentos de y sobre la descendencia familiar dariana. Y las últimas 3 cajas, de la 18 a la 20, son antiguos ficheros de biblioteca repletos de fichas que describen los libros, primeras ediciones darianas y volúmenes de ensayos sobre modernismo que cierran este paquete del fondo Vigil. Pero lo que más sorprende, al menos a la mirada del investigador académico, es la serie repartida irregularmente entre las cajas 1, 13 y 17, con fajos de notas manuscritas, a veces cuadernos manuscritos, cuadernos del siglo XX, con una caligrafía bastante uniforme, una caligrafía evidentemente no dariana, en tinta azul de bolígrafo. En la catalogación precaria de la propia biblioteca se habla de
comillas, un conjunto de materiales de investigación sobre Darío compilado por un investigador desconocido. Arribamos en este punto a la paradoja fundamental de la colección. Lo llamativo del caso Notre Dame radica en que lo más poderoso del archivo es justamente algo que no sería a priori coleccionable o archivable, es decir, los materiales del investigador desconocido. ¿Qué silueta dibujan esta decena de cuadernos manuscritos y la montaña de papeles sueltos en casi cualquier formato imaginable? Papelitos, notitas, ¿no? Pilas y pilas de notitas. Bueno, uno diría nuestra media naranja, una suerte de alma o conciencia gemela del investigador del archivo dariano. Fuera de cualquier broma, lo que se va armando en un rompecabezas demencial es el diario de un sabueso dariano que ha rastreado y documentado con muchísima vehemencia el paso de Darío por la prensa periódica rioplatense, sobre todo en el periodo que va desde su llegada a Buenos Aires en 1893 hasta un poco después de su muerte. Por un lado, transcripciones muy prolijas de crónicas darianas que no están recogidas en los libros de Darío, ni en las 4 series de las obras completas que tenemos previas a las nuestras, ni en investigaciones importantes sobre prensa rioplatense como las de Erwin Mapes, de Roberto Ibáñez o Pedro Luis Barcia. La investigación que aparece en estos cuadernos y en estas notas es anterior a Ibáñez y a Barcia, es más compleja, es más voluminosa y más completa que la que hicieron ellos, como si nuestro investigador fantasma no se llevara con estos tipos que fueron en los 70 y en los 80 la vanguardia en la recuperación de la prosa dariana. Además de las transcripciones de textos de Darío, de textos desconocidos de Darío, hay listas de artículos, es decir, las referencias bibliográficas de los textos sin las transcripciones. Para la crítica especializada, el lapso 1893-1898 resulta uno de los más complejos de estudiar porque Darío publica en cuanta revista o periódico se le atraviesa. Esto se va a moderar a partir de 1899, cuando desde el diario La Nación le exijan exclusividad con amenazas bastante directas y tajantes. La lista de publicaciones periódicas que están bajo nuestro escrutinio en la UNTREF, lista que siempre está, que es provisoria y que siempre estamos ampliando porque descubrimos nuevos periódicos donde Darío publica en este lapso, y hemos publicado una lista provisoria en el plan de las obras completas. Hasta este momento, hasta ver este archivo, tenía son 30 revistas que estamos investigando. Y a partir de lo que hemos encontrado en estas notas del investigador desconocido, es probable que las publicaciones que vayamos a revisar se dupliquen. No menciono las revistas todavía porque queremos, comprobar un poco los datos que aparecen acá. Obviamente, algunas de las pistas que recogió y garabateó este investigador desconocido hasta cerca de 1980 ya fueron agotadas en las últimas 4 décadas, a su pesar, ¿no? Por ejemplo, las primeras cajas de la colección contienen el 90% de los artículos de Darío publicados en La Nación de Buenos Aires. El vándalo desconocido fue a algún archivo y a tijeretazos arrancó los artículos que luego pegó en prolijas cartulinas azules. La serie periodística de La Nación, por lejos la más voluminosa y con mayor desarrollo temporal en la escritura dariana, recién pudo reconstruirse con precisión en 2017, luego de una investigación de 3 años en varias bibliotecas que hicimos con Gunther Schmigale. No hay nada nuevo de La Nación en Notre Dame, pero la colección de Notre Dame, si la hubiéramos estudiado antes, si la hubiéramos conocido antes, nos habría evitado, 2 años de trabajo fácil. En todo caso, el fondo documental hospeda un fantasma que es posible invocar y materializar con algo de esfuerzo.
En algún papelito, el desconocido se tienta y ensaya algún soneto propio en homenaje a Rubén y lo firma con las iniciales EHD. El enigma se termina de revelar en una carpeta que ficha todos los poemas de la primera edición de Prosas Profanas y da las fuentes exactas de cada pieza. No es un trabajo fácil de hacer, hay muy pocas personas que podrían haber hecho esto en el siglo XX. El primer investigador que emprendió con éxito esta difícil tarea, apenas ampliada después por Arrieta, por Méndez Plancarte, por Oliver Belmaz, por Barcia, por Zuleta, por Acereda, fue Eduardo Héctor Dufaux, EHD, en un artículo decisivo para las ediciones contemporáneas del poemario de Prosas Profanas que salió en 1958 en el Boletín de la Academia Argentina de Letras. Dufaux fue rector del Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón y del Colegio Nacional Mariano Moreno en Buenos Aires. Nació en 1883 o 1884. La fecha exacta de su fallecimiento queda por descubrirse, pero sí se sabe que estaba vivo en 1967, en el centenario de Darío, tenía 83 años, lo que explicaría el corte abrupto en la colección de recortes de periódicos que están en el fondo de Notre Dame a fines de la década del 70. O sea, no hay más cosas, no hay cosas después del 79, no hay más recortes de diario. En un ensayo de 1953, Dufaux ya se vanagloriaba de haber aportado la mayoría de sus descubrimientos a la edición de las poesías completas de Darío compiladas por Alfonso Méndez Plancarte en 1952. El resto que resta, el plato fuerte a engrosar y desglutir, evidentemente se encuentra en las notas de investigación de Dufaux referidas a la prosa dariana. Para encarar esta tarea bastante singular, seguir las pistas que otro dejó incompletas hace más de 4 décadas, comprobar o refutar y completar sus intuiciones, el archivo Rubén Darío ordenado y centralizado de mi universidad formó una alianza con la Universidad de Notre Dame que consiguió en 2022 un subsidio del National Endowment for the Humanities y bajo ese subsidio ya se están procesando, seleccionando, catalogando y digitalizando las carpetas de la colección Vigil Dufaux, cuyos materiales estarán disponibles para consulta una vez que se publiquen 4 volúmenes de prosa dariana que esta colección va a hacer posible. Me refiero a Opiniones, el primero ya lo publicamos, lo tenemos acá, Los Raros, España Contemporánea y Parisiana, todos ellos en el marco de las nuevas obras completas de Darío. Si el riesgo, espero que en 15 días tengamos ya subidos a nuestro archivo los primeros 40 documentos que son los manuscritos de Darío que están en Notre Dame. Si el riesgo en la digitalización de un archivo, advierte Anaclet Pons, es que se pierden el orden y la vecindad, porque el formato digital puede disolver la ordenación del catálogo y porque leer un único documento descontextualiza el archivo, a la vez, insiste Pons, desordenar el archivo o ordenarlo de otro modo nos puede llevar a tejer conexiones insospechadas que de otro modo podrían pasar inadvertidas. Este argumento, que camina por el sendero apacible del sentido común, pertenece todavía a la ratio archivística clásica, del orden al desorden, del catálogo a lo imprevisible. La idea del archivo basura, del archivo impuro o bastardo, disparada por la colección dariana de Notre Dame, pero con alcances que no se limitan a ella, revela una forma de acumulación de los materiales que ya no puede pensarse de acuerdo con la lógica institucional del archivo, sino más bien, como explica Daniel Link, de acuerdo con la lógica anarchivista, institucional y rizomática. La tarea del filólogo, despojada de toda solemnidad y entendida como la del que hurga en la basura para enfrentar los sentidos fijos de la gubernamentalidad, se relaciona con la perspectiva de Michel Warren, para quien la filología, lo posmoderno y lo poscolonial se encuentran vinculados, primero y ante todo, por sus respectivas crisis de identidad. Estas crisis,
desde las que el horizonte de la posfilología extrae su fuerza, abren una brecha para rediagramar el canon del modernismo en Darío, pero quizá también los cánones de toda la literatura latinoamericana. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta podemos hacerla ahora y después pasamos a la presentación de la obra completa. Ajá. ¿Qué textos o con qué fase creativa de Darío se vinculan? ¿Los pudiste leer? Sí. ¿Tienes alguna noción? Bueno, hay, por ejemplo, hay textos de revistas que hemos estudiado, como la revista ilustrada del Río de la Plata. Hay textos hay algunas revistas que hemos trabajado y que tenemos algunos textos de Darío en esa revista y estas transcripciones completan textos que no vimos o que no, de revistas que no completamos. Yo creo que no me atrevo a decir que hay una faceta desconocida de Darío que se revela en estas transcripciones, pero sí que en ese periodo tan complejo en que Darío escribe muchos periódicos, en muchísimos periódicos, realmente aparecen, te diría, no las hemos contado, pero por lo menos 30 textos, 30 crónicas de Darío entre 1893 y 1898 que no teníamos en nuestro radar y que no han sido vueltas a publicar, digamos. Son sobre todo los aportes, lo más nuevo que hay acá son crónicas, porque los textos que él descubrió, los textos poéticos, primero que cuando él hizo su investigación la crónica modernista no tenía la entidad no tenía el valor que tiene ahora. Entonces quedaron como en los márgenes esos descubrimientos. Los descubrimientos de poemas es como si este investigador hubiera sido la mula, el que hiciera el trabajo de músculo y después le diera insumos a algunos investigadores amigos, como Arrieta tiene una historia de modernismo argentino y muchos descubrimientos de Arrieta están en el archivo de Dufault. Bueno, eso. Sobre todo crónicas nuevas y listas de revistas y, digamos, en la revista tal, la moda de tal año, que está en tal biblioteca, encontré tales y cuales textos de Darío y pone todo el listado. Bueno, eso para nosotros es súper valioso. Sí. Hola Darío, Rodrigo, ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás? Pasa todo el tiempo. Sí. Bueno, no, nada, me encantó lo de archivo basura, archivo desecho, y bueno, todo el tiempo pensaba también, y sobre todo cuando al final dijiste que no pertenece el archivo basura o el archivo desecho a la ratio archivística, pensaba, bueno, la colección tampoco, en el sentido de no pertenece a la ratio archivística, en el sentido de que la colección, por el criterio, digamos, caprichoso que lo organiza. Pero pensaba, bueno, el archivo basura es otra cosa que la colección, porque un poco el principio es justamente eso, lo desechable, ¿no? Que es algo tan interesante, ¿no? Como el nudo que va en contra, digamos, de la recuperación, ¿no? De la conservación del archivo, ¿no? Nada, pensaba si había algo para pensar en relación a eso. Fue realmente como una cachetada, ¿no? Porque después conocí a Vigil personalmente y él me contó que la colección fue vendida a la universidad y el valor de la colección estaba en las primeras ediciones de Darío. Que obviamente yo fui a la biblioteca, las miré un poquito, pero a mí no, como el valor para mí de investigación no está en las primeras ediciones, que están todas digitalizadas hace muchísimo tiempo. Nosotros las tenemos digitalizadas en nuestra colección hace más de 5 años y están en la Biblioteca Nacional de España, o sea. Y que las cajas con papel, con recortes,
fueron como un diálogo entre él y el bibliotecario de Notre Dame. ¿Se las mandamos o las tiramos? Y bueno, ya que está, mandalas también y vemos qué hacemos con eso. Entonces, paradójicamente, si hubiera habido alguien que se dedicara a pasarle la ratio archivística a eso que vino, probablemente hubieran tirado el 90% de la colección a la basura. Y la basura justamente es lo que tiene valor para nuestra investigación, en esos apuntes, pero montañas de apuntes. Incluso ahora la han ordenado un poquito mejor, pero en aquel momento eran folios con papeles y papeles, como si alguien hubiera agarrado tu escritorio, mi escritorio, y lo hubiera agarrado todo así, puesto en cajas. Yo nunca me enfrenté a una colección tan desconcertante como esta, porque nada tenía sentido, estaba todo, era azarosamente distribuido en cajas. Es como una experiencia muy límite que me parece tiene mucho más valor como reflexión meta del trabajo sobre el archivo, que después en sí como descubrí una tarjetita postal que Darío le dedica a una mujer en la calle Rivadavia del 5000. Está bien, pero no es como el gran valor, no está en la joya, en el descubrimiento del archivo, sino me parece en esta reflexión de cómo estamos funcionando, bajo qué criterios ordenamos. En fin. Bueno, eso. Bueno, qué hallazgo interesante, ¿no? Bueno, la reflexión sobre el hallazgo. Yo te quería preguntar, Rodrigo, que decías que este investigador Sabueso es anterior a Ibáñez y a Barcia. Sí. ¿Qué estaría paralelo a qué tipo de investigadores? Nombraste a Arrieta, pero ¿a qué otros? Yo lo veo cercano a Arrieta, lo veo lejano a Barcia, porque es como muchas cosas que son redundantes y que están mal resueltas en Barcia y acá ya estaban bien resueltas. ¿Quién más? La semana pasada encontré una foto de él en la revista Caras y Caretas. Era un profesor, director de colegio, muy reconocido, coleccionista también. Y luego lo que también encontré, y que me da una idea de cómo se armó la colección, es que 2 cajas de la colección son los ficheros de las bibliotecas. Ustedes saben, ¿no? La cajita de fichas, bueno, es como si alguien hubiera ido a la casa de Dufo, yo fabulo, ¿no? Dufo se murió en el 80, pongamos, y ahí fue a la casa y partió su tremenda colección con autores argentinos y latinoamericanos, y sacó el lote Darío, y sacó las carpetas con manuscritos, y usó los ficheros y las carpetitas como anuncio publicitario de la colección, y bajo eso vendió. Entonces yo lo veo circulando ahí en Caras y Caretas, en la gente que está trabajando en Caras y Caretas. Hay después algunos caricaturas que como si algún colaborador de Caras y Caretas le hubiera regalado algunas caricaturas bastante conocidas de Darío. Después las fotos que son increíbles, porque son fotos que siempre vemos reproducidas, tomadas de Caras y Caretas o de algún periódico, y acá están las copias originales que se ven, se ve el gesto de Darío, se ven las arrugas de Darío. Son fotos que se publicaron primero en Caras y Caretas. Entonces yo tengo la intuición de que la colección Dufo viene, los manuscritos y las fotos, la cosa más archivable viene de Caras y Caretas. Después lo veo medio como... Carilla también. El libro de Carilla también tiene cosas que están en la colección. Es como si le hubiera pasado el dato. Carilla, Arrieta, amigos. Y después Ibáñez, estos que mencioné después, Barcia, como enemigos. No tienen nada como... vidas paralelas, investigadores paralelas, investigaciones que no se tocaron. Sí. Él parece que, insisto, me da la sensación de ser como un investigador de archivo que les provee materiales a los demás, ¿sí? Y que no ha hecho, fuera de estos, él tiene 2 artículos donde en un artículo da la génesis de todos los poemas de prosas profanas, que está recontra bien y súper temprano, a principios de los 50. Eso fue apenitas mejorado después.
Y después tiene un artículo donde da algunos textos de Darío, algunas crónicas de Darío. Es un compilado de textos darianos desconocidos, pero chiquitos, como si te dijera 10 textitos de Darío. Un artículo académico donde presenta 10 textitos de Darío desconocidos. Eso es lo único que tiene publicado a su nombre. Después es como si su perfil no fuera el académico que publica papers, sino más bien el que le va armando el sustrato de investigación a otros. Claro. Sí. Gracias. Bueno. Dime. Sí. Bueno, perdón. Era muy cortita igual. No, quería saber cómo van a integrar entonces el trabajo de Dufaux a las obras completas. No sé si están pensando un criterio. Bueno, sí, estamos pensando un criterio. Es como... En principio vamos a ir incorporando de manera muy clásica y previsible los manuscritos de Darío que están en la colección Dufaux. Las cosas más archivables las vamos a ir incorporando en nuestro archivo, que ya tiene cajones clásicos y archivables de manuscritos, de fotografías, de postales, de correspondencia. Luego, lo que a mí me genera más problema es estos cuadernos de notas. Lo primero que hemos hecho con el convenio que tenemos con la Universidad de Notre Dame es digitalizar todo. Entonces, y de hecho la semana pasada han terminado de digitalizar todas las cosas que pedimos. Lo que vamos a subir son estas cosas más previsibles, en principio. Y después vamos a ver cómo subimos qué hacemos con los cuadernos de notas, porque además es recontra anárquico, de golpe encontrás un papel, un post-it, o sea, o hojas enormes pegadas, o sea, una hoja A4 pegada y hecha por 4 con una lista de artículos. ¿Cómo digitalizás eso? ¿Cómo lo etiquetás? ¿Cómo lo guardás? Creo que eso nos va a llevar como un tiempo de reflexión, ¿sí? Sí. Es que no tiene lógica. Es como de golpe vas encontrando y en un costado de una página, después hay fotos personales de él en el archivo, con su esposa, o agarrando un monumento en Palma de Mallorca, el monumento de Darío en Palma de Mallorca. O sea, cosas, es así, son materiales que no estamos acostumbrados a sistematizar y no sé si son sistematizables. Pero por lo pronto queremos tenerlos digitalizados porque, claro, yo veo una lista de artículos en una revista que no conozco y me explota la cabeza. Ir a buscar esos artículos me va a llevar, no sé, semanas. Y de eso hay listas y listas y listas de revistas. O sea, como que nos abre el campo para trabajar 3 o 4 años yendo a buscar lo que él ya documentó ahí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, en algún momento voy a pasar un video, así que voy a cortar la presentación de las diapositivas. Bueno, gracias nuevamente a las jornadas por acoger esta presentación. Más allá de que varias y varios de ustedes están involucrados en las obras completas de Darío de diversas maneras, y este es un motivo para la presentación de avances aquí. Yo la considero esta como una reunión de trabajo ampliada. Pienso que la presentación se justifica en la conexión evidente y potentísima de este proyecto, que este proyecto de edición sostiene con la investigación de archivos y con el armado concreto de un archivo digital, el archivo Rubén Darío ordenado y centralizado, que hoy es el más voluminoso y mejor catalogado entre los archivos dedicados a Darío. Esto lo digo porque es el más voluminoso en términos de cantidad de páginas de texto, quizás no en cantidad de documentos, sí, pero definitivamente en cantidad de texto. Esta es la segunda presentación pública del archivo en el 24 y nos queda una tercera más en Chile el mes que viene. Yo parezco un vendedor ambulante, no traje ejemplares para vender, no se preocupen, pero lo digo porque la gira dariana para nosotros ha sido desde siempre parte de un proyecto que de manera radical busca democratizar la obra de este escritor, pero también democratizar el modo en que se construye y se diseña este
legado con los aportes de ustedes, ¿no? Que vienen a las reuniones y que objetan o nos ayudan a reacomodar lo que pensamos. En la presentación que les comenté recién, yo recordaba el encuentro casual con María Rosa acá en las primeras jornadas de la red de 2018. En aquel entonces yo expuse aquí mismo los fundamentos de los proyectos que tenemos con Darío, y muchos de ustedes me tuvieron una paciencia enorme porque estábamos en aquel momento tejiendo en el aire, no teníamos nada publicado para mostrar y yo era más un pastor evangélico que un vendedor ambulante. No quiero repetir nada de lo que dije en aquel momento para no aburrir a la gente que me conoce y nos conoce, pero por si alguien no conoce lo que venimos haciendo hace 8 años con Daniel Link y con una comunidad enorme de colegas, podría resumirlo diciendo que en el 2016 organizamos en nuestra universidad un congreso internacional para homenajear a Darío en el centenario de su fallecimiento y que de ese congreso surgieron 2 proyectos solidarios y complementarios que son el repositorio digital ARDOC, Archivo Rubén Darío ordenado y centralizado. Les dejo también la pantalla del QR para que puedan ir al sitio. Y unas nuevas obras completas en edición crítica en 33 volúmenes, de los cuales hemos publicado 3. Los avances de estas iniciativas en estos años de trabajo los pueden encontrar en los boletines informativos que están cargados en el sitio de nuestro repositorio. Ahí están los 3 libros. No voy a abundar sobre nuestra historia, pero si tienen alguna duda, por supuesto, la conversamos. Como muchos ya conocen estos proyectos y están o estarán involucrados, aprovecho el tiempo para presentarles noticias y posibilidades de trabajo en conjunto que luego queden flotando y las podamos discutir. Bueno, la primera noticia importante que quiero contarles es que hace un mes salió de imprenta Opiniones, volumen 2 del tomo 7 de las obras completas de Rubén Darío, curado por Graciela Montaldo. Si podés, así circula el libro y lo van viendo. Y también puse el QR de la editorial si quieren verlo en el sitio. Bueno, es un libro grande, tiene 380 páginas, sin embargo es el libro más corto de los 3 que tenemos publicados. El trabajo que hicimos con Graciela fue de una sinergia muy interesante, donde nosotros aportamos y cuidamos una estructura sobre la que ella fue creando e imaginando, sobre todo en el prólogo y en las notas de edición, un Darío muy afín a sus propios recorridos de lectura. El libro tiene las secciones de siempre: prólogo, nota filológica, los textos fuente con más de 2000 notas de variantes, 500 notas de investigación de la editora, apéndices documentales con una selección de textos e imágenes rarísimas y novísimas, la bibliografía y el índice de nombres. Esto probablemente resulte imperceptible, pero lo imperceptible es nuestra patria filológica. Hemos mejorado muchísimo la coherencia de nuestros sistemas de anotación y de referencias gracias a una nueva correctora, Graciela Gliemo, que se sumó al equipo y nos ha discutido cada coma o espacio en blanco que dejamos en el libro. Esta es con seguridad la mejor edición que sacamos, porque estamos en un proceso constante de mejoramiento. Y esto ha sido valorado nuevamente por el Comité de Ediciones Críticas de MLA, que nos ha enviado un reporte sumamente elogioso del libro y obviamente nos ha dado el sello de excelencia. Está en la contratapa del libro que tienen ahí. Y ahí está en pantalla también el sello en el segundo volumen de la colección. A partir del segundo volumen de la colección, nosotros mandamos todos nuestros libros antes de que se publiquen, cuando estamos haciendo corrección de pruebas, al Comité de Ediciones Académicas de MLA, y MLA
contrata un par de especialistas que leen el volumen y hacen sugerencias de corrección, y esas correcciones nos las mandan un mes antes de ir a imprenta para que nosotros las volquemos en el libro. Esto lo empezamos en el segundo volumen, y MLA permite que uno lo haga retrospectivamente. Digo porque si alguno de ustedes tiene algún proyecto de edición y va a reimprimir una edición de algo, la puede mandar a MLA para que la reedición que hagan vaya con el sello de excelencia. Eso está bueno en términos... El sello de excelencia es interesante porque lo que hace es los bibliotecarios, sobre todo de las bibliotecas norteamericanas, hacen los listados de compras de novedades en el área de literatura a partir de los listados que hace MLA. Entonces, como que nosotros tenemos una cruzada por ampliar el público al que llegan nuestras ediciones. Esta es una manera de que las ediciones circulen. En el flanco de nuestro repositorio digital, les quiero contar la experiencia de Archivísima, que es un festival italiano dedicado a promover el patrimonio de archivos históricos en todo el mundo. El festival tiene una exposición virtual donde cada archivo cura una pequeña muestra documental que el público puede recorrer desde el navegador web. Y también un concurso literario del que participan escuelas vinculadas con algún archivo. Ahí con el QR también pueden acceder a nuestra mini exposición. Y nosotros hicimos también la actividad con un colegio de Buenos Aires. La idea era que lleváramos y expusiéramos un poco nuestro archivo a los estudiantes del colegio, y lo que hicimos fue una experiencia muy, muy entretenida, parecida a lo que contaba Rosa ayer. Encontramos una carta de Darío que la mitad está en un archivo en España y la otra mitad está en un archivo americano, y entonces los estudiantes, jugando con esas dos mitades de la carta, escribieron un cuento que se llama Misterio en el archivo. Nos pareció una actividad súper interesante para hacer como extensión fuera de las paredes de la universidad del trabajo con el archivo. De Archivísima y la publicación de opiniones quiero sacar al menos 3 propuestas de trabajo. La primera, necesitamos reseñas académicas que nos ayuden a difundir esta publicación. Tenemos varias revistas amigas que pueden recibir lecturas de ustedes. Pero necesitamos lectores, y desde ya a quien le interese reseñar el libro o le interese el libro, nos escriben y les hacemos llegar una copia. Segundo, nos gustaría armar mesas redondas para debatir nuestros proyectos y presentar este libro que no ha tenido una presentación formal todavía. Con Graciela Montaldo y María Rosa Olivera vamos a hacer algún evento antes de que termine este año y los vamos a invitar. Pero si conocen algún espacio institucional que pueda y quiera recibirnos, nosotros vamos a aceptar encantados cualquier invitación. Por ejemplo, hemos presentado hace poco de manera virtual, a pedido de Ana Laura Zavala, nuestros proyectos en el Seminario de Ediciones Críticas de la UNAM. Tercera invitación o propuesta, quizá le resulte más o menos evidente que cada libro que sacamos es el resultado de un esfuerzo colectivo, sobre todo en el terreno de la investigación. Al día de hoy tenemos 6 volúmenes en proceso avanzado de trabajo con coordinadores asignados. Estos libros son los que vienen de la colección Los Raros, España Contemporánea, Parisiana, Peregrinaciones, Tierras Solares y El Canto Errante. No solo todavía hay espacio para investigadores y colaboradores en esos libros, sino que nos queda la mitad de la obra completa de Darío, o unos 15 volúmenes todavía con equipo de trabajo para armar. Y si algo de todo este proyecto los seduce, anímense a escribirnos y organizamos una reunión para proyectar algún volumen. Un segundo bloque de noticias viene de la mano de esta alianza que les decía que surgió en 2018
entre nuestro archivo y nuestra universidad y la Universidad de Notre Dame, y que nos permitió avanzar muchísimo en las obras y en el repositorio digital. El disparador de este enlace fue la colección de Ariana que está en la Hesburgh Library y que estamos investigando en este momento, y con María Rosa como directora nos postulamos a un subsidio del National Endowment for the Humanities y lo ganamos después de 2 postulaciones fallidas y de muchísima angustia y de semanas sin dormir. La tercera es la vencida. El subsidio es para publicar 4 libros, Opiniones, Los Raros, Parisiana y España Contemporánea, en el lapso de los próximos 3 años. Y gracias también a María Rosa nos postulamos a un subsidio interno de la Universidad de Notre Dame que le dio cuerpo a otra idea, que es la de organizar todos los años un simposio internacional sobre Darío y el modernismo. El año pasado tuvo lugar el primero de estos simposios en la Universidad de Notre Dame, y en el 2025 vamos a hacer otro, y les voy a mandar la invitación a ese simposio que espero tengamos primera circular en diciembre de este año. Tenemos la primera circular y el congreso va a ser en octubre del año que viene. Otra vez me gustaría deducir de estas noticias líneas de trabajo a futuro para involucrarlos a ustedes o para que ustedes nos señalen un camino si se les ocurre. Primero, hicimos con el archivo Rubén Darío ordenado y centralizado todo un camino en el área de las humanidades digitales. Daniel Link, que es mi compañero de trabajo, en algún punto mi jefe, pero no me gusta pensarlo así, fundó y dirige una maestría en Humanidades Digitales en la UNTREF, de la que yo soy docente. Y luego la mayoría de nuestros viajes para presentar avances los hemos hecho en estos últimos años gracias a un proyecto transnacional con dirección europea y sedes en América y Europa, que se llama Archives in Transition, donde otra vez las humanidades digitales se han vuelto objeto central de reflexión e investigación. Entonces, por un lado, queremos desarrollar proyectos de digitalización que nos permitan ampliar el volumen de documentos de nuestro archivo Darío. Y segundo, sentimos que nuestra plataforma web, que está montada sobre el ICA-Atom, tiene algunas limitaciones con las que ya no podemos admitir, por lo que nos gustaría rediseñar el sitio de nuestro archivo para que sea mucho más afín al uso por estudiantes y por docentes y que esté más orientada a la enseñanza. Y queremos formular proyectos de investigación colaborativa que trabajen la relación entre los archivos latinoamericanos y las humanidades digitales con el foco en siglo XIX. Para todo esto los necesitamos. Otra línea de trabajo pasa por generar acuerdos de distribución y coedición con otras universidades porque tenemos muchas dificultades para que nuestros libros circulen. Opiniones, el libro que están viendo, sale con un caudal de credenciales que yo no recuerdo haber visto en otro proyecto de edición crítica de un clásico latinoamericano fuera de la colección de archivos de la UNESCO. O sea, hay un consejo asesor con 20 universidades representadas, el sello de excelencia de MLA, el subsidio de Comunidad Europea, financiamiento del National Endowment. O sea, y sin embargo seguimos dependiendo de los viajes que nuestros investigadores hacen para llevar los libros en la maleta y dejarlos en las bibliotecas. Realmente es como nuestro embudo, nuestro cuello de botella es la distribución de los libros. Estamos realmente muy mal con eso. Tercera línea de trabajo, el simposio que hicimos en Notre Dame tuvo un éxito que nos dejó perplejo porque habíamos pensado, igual que acá, ya termino, habíamos pensado una convocatoria para hacer una jornada de un día con 3 paneles y finalmente recibimos 100 propuestas de ponencia. Tuvimos que descartar casi 2/3 de lo que recibimos y terminamos haciendo un congreso de 2 largos días. Creemos que sería muy provechoso sostener esta dinámica de congresos anuales en el tiempo y necesitamos sedes para poder continuar con eso.
Y por último, una de las aseveraciones más fuertes del proyecto que tenemos con el National Endowment es que las ediciones críticas de Darío son el pilar para cualquier intento de traducción de su obra. Y en ese sentido creo que logramos convencer a los evaluadores del NEH y por supuesto a nosotros mismos de la relevancia y la necesidad de editar a Darío para hacerlo funcionar en otras culturas. Y nosotros ya estamos en condiciones de involucrarnos en proyectos de traducción. De hecho, el simposio que vamos a organizar el año que viene en Notre Dame lleva como título Rubén Darío, Lost and Recovered in Translation. Bueno, eso, me gustaría darles la palabra a ustedes a ver qué ideas se les ocurren. Creo que con Reinaldo vamos a retomar esto de los proyectos y cómo podemos darle sustancia institucional a la red, si es algo deseable o si es algo que no es algo que podemos desear. Lo vamos a retomar mañana, pero si hay algo que ustedes quieran comentar sobre lo que acabo de decir o alguna propuesta, bueno, la escucho.